Vamos a saludar con nuestra segunda invitada. Le damos la cordial bienvenida a la ingeniera Priscila Schettini, miembro de Acción Jurídica Popular. Vamos a hablar los próximos minutos con ella. Ingeniera, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Jaime, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles por allá en Guayaquil. A usted. ¿Usted nos puede decir cómo está la capital, ingeniera? El clima. Soleada, con mucho viento y algunos problemas de incendios forestales en la capital que siempre está complicado en este tiempo. Listo, ingeniera. A ver, ¿qué pasó con el foro que ustedes habían sido invitadas e invitados al IAEN, donde justamente el rector ordenó el desalojo de los participantes de este foro? Cuéntenos un poco, ingeniera, qué es lo que está pasando. ¿Esto es parte de una persecución que hay contra Acción Jurídica Popular, contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo quiero decir que nosotros fuimos invitados, parte de Acción Jurídica Popular, fuimos invitados a participar del foro Universidad y Justicia, que se llamaba Entre Plagio y Impericia. Lo que iba a hacer es un debate, una discusión entre académicos para poder explicar a la ciudadanía qué es la impericia, como dijo la Universidad Central, qué es el plagio, de acuerdo al informe internacional, sobre la tesis de la Fiscal General del Estado, sobre el artículo científico de la Fiscal General del Estado, pero adicionalmente desde un ámbito académico, qué graves consecuencias puede traer los plagios, cómo se debe sancionar, cuáles son las inconsistencias que existen y por qué al hacer una actora política no se le juzgó o no se le está juzgando como deberían hacerlo a cualquier ciudadano común y corriente, porque si hubiéramos sido cualquier ciudadano, créanme que nos hubieran quitado el título. Por lo tanto, este debate lo invitaron las estudiantes de la Universidad Andina y otro grupo de estudiantes de diferentes universidades, en las cuales participaron, inclusive hubo un profesor de la Universidad Central, un PhD, el señor Raúl Moncada, que iba a explicar justamente en el ámbito de la Universidad Central, un investigador colombiano, del cual también fue víctima de plagio en su momento por 6 páginas, ¿no? Y en el cual él denunció en Colombia, y hay una página en internet que se llama Plagiosos, en la cual él también denunció este tema. Entonces era un foro académico, tenían autorización, inclusive hubo el acta recepción, les entregaron las funcionarias del INN, y 5 minutos antes, cuando ya estaba llegando la gente, estaban cerca de 70, 80 personas y se quedaron afuera otras más. El rector le manda a una señora Lorena a llamar por teléfono al guardia de ahí del IAEN y le dice que nos tienen que desalojar 5 minutos antes, cuando ya estaba la transmisión, cuando estaban los invitados, cuando ya estaban todos. Entonces todo se da porque se iba a tratar el tema del plagio de la fiscal general, pero en un ámbito académico, no de ataque, sino en un ámbito académico que debería interesar, porque eso es la universidad, un espacio para debatir justamente estos problemas académicos que existen en la actualidad. Entonces, al darse cuenta que estábamos invitados a Acción Jurídica Popular, lo que hacen es cerrar las puertas, decir que desalojen porque no podemos estar ahí. ¿Por órdenes de quién? Del propio rector de la Universidad del IAEN, una universidad pública, que el sueldo de los funcionarios es pagado con plata del Estado, de los propios ciudadanos. Entonces no entendemos cómo de una universidad pública te pueden 5 minutos antes votar de un espacio con guardia privada para que no se lleve a cabo un foro académico sobre el plagio de la tesis de la fiscal general. Y con esto pues comienza un tema de que se alinean, ¿no? Se alinean todos los poderes políticos, de los poderes o de las autoridades públicas, como por ejemplo el tema de la Corte Constitucional, en la cual también nos mencionan los jueces de la Corte Constitucional que por qué nos han permitido, de acuerdo a las denuncias de la fiscal general Diana Salazar, por qué permitieron el Consejo de Participación Ciudadana denunciar el plagio de la fiscal general. Entonces, realmente, no sé si la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ordenó al rector del IAEN que nos desaloje, porque inclusive el propio rector de la Universidad Andina le escribieron a los estudiantes de ahí, de la universidad, que por qué han hecho este foro, que con qué fin. Cuando inclusive pidieron hasta la misma Universidad Andina que les presten, pero estaban todas las salas ocupadas. Entonces, tenemos al rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, quien se inventó la impericia para justificar el plagio de la fiscal general. Tenemos al rector de la Universidad Pública del IAEN,
de maestrías, de los posgrados, del cual nos desaloja con guardia privada por tratar el plagio de la fiscal general. Tenemos al rector de la Universidad Andina, César Montaño, que tampoco le gustó, y porque una abogada de la fiscal general le escribió por Twitter diciéndole que cómo hacía permitido que los logos de los estudiantes tienen que poner para este tipo de foros académicos porque le están perjudicando a la fiscal. César Montaño, entonces la universidad es cómplice del plagio, la universidad está callada, la academia está en el piso. ¿Para qué sirven los académicos si ni siquiera permiten un foro académico, un foro que es importante para los ciudadanos? Y nos quitan el derecho, la libertad de expresión, el derecho, la libertad a denunciar a las autoridades y luego somos perseguidos por las propias autoridades. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar en este país? Ingeniera, es que tiene mucho gusto, Gustavo Jiménez le saluda. Este tema es preocupante porque estamos hablando del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿verdad? El IAEN, que como usted bien lo ha dicho, tiene una partida pública, es decir, es del Estado. Y esto demuestra que definitivamente el país está tomado por 2 o 3 instituciones públicas, como son básicamente la Fiscalía y la Corte. ¿Por qué la universidad y el resto de autoridades permiten que ocurran estos desacuerdos? Porque es un desacuerdo, esto es una decisión unilateral del rector o todo el directorio de la Universidad del IAEN estuvo de acuerdo en suspender el foro. Esto fue por orden del rector, eso dijo la señora Lorena Pavón, que llamó por teléfono y estaba en altavoz, en la cual se grabó justamente el audio. Dijo que por órdenes del rector se ha pedido que se desaloje y que se cierre ese salón, que ya sabe otros 2 académicos más y que tienen que cerrar, y por eso los guardias privados vinieron a desalojarlos. Es por eso que nosotros públicamente transmitimos en vivo denunciando este tema, porque si los estudiantes, no era un evento de acción jurídica popular, que se entienda, era un evento de académicos y los estudiantes de las universidades que estaban preocupados por lo que sucede justamente en el tema de los plagios como tal. Y luego, por órdenes del propio rector, del coronel Patricio Haro, ex militar, y que también se conoce que posiblemente fue puesto por el asesor de Guillermo Lasso, entonces nos cierra el foro, toman la institución, toman la universidad como si fueran casa de ellos. Es una universidad pública, aparte que no estábamos haciendo nada malo más que debatir un tema importante, un tema que es de coyuntura nacional, porque los ecuatorianos y los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a denunciar, a fiscalizar, a analizar, inclusive a criticar, si se puede decir, a las propias autoridades públicas, porque para eso están los derechos ciudadanos. Entonces, si no, ¿para qué estamos? Para aguantar y soportar que nos pongan las autoridades puestas a dedo y que no pase absolutamente nada. Entonces, yo creo que un desatino, un irrespeto, porque inclusive faltan a la palabra a los estudiantes y a los académicos, no acción jurídica, es un irrespeto para la propia academia, permitir que se cierren foros académicos de un tema tan importante que conciernen a nivel nacional, porque justamente la autoridad de la Fiscalía, una de las más importantes del país, está a cargo de una funcionaria que está cuestionada por plagiar más de un 40% de su tesis, o sea que ni su título de abogada le permite estar en ese cargo, permite que haya plagiado en un artículo cuando ya era fiscal del 2021, y a las universidades y a la academia no le importa. Entonces, ¿de qué nos sirven los títulos? ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento, llegar a ser rectores de las universidades, si cierran las puertas a los propios estudiantes y cierran la puerta a la posibilidad de debatir, de discutir estos temas en el ámbito académico, apegado al ámbito legal? Ingeniera, una fuente de la capital, que no puedo dar su nombre, que está inmerso dentro de la academia, me supo explicar que lo que pasó ayer, más que una presión de la fiscal, habría venido de la misma Universidad Central, que fue una presión de la Universidad Central para que no se dé paso a que se siga hablando del tema sobre la fiscal. Imagínense, inclusive mucho más grave, que la propia Universidad Central, aparte de que se inventan las impericias, porque no existe impericia en este tema, porque existe plagio como tal, y que no tuvieron la valentía académica, moral y ética para retirar el título a la fiscal general, no sé por qué intereses políticos tengan ahí,
Pero no es posible inclusive que la propia Universidad Central, que es cómplice de la fiscal general, y que hay académicos dentro de la Universidad Central que también se prestan justamente para cerrar este tipo de debates, hayan llamado o haya presionado a la otra universidad. Pero más grave es que el propio rector del IAEN no pueda defenderse solo y decir, disculpen, yo manejo la universidad y este es un debate académico, punto. No estamos aquí interfiriendo con nada. Entonces aquí lo grave es que no tengan autonomía en ninguna de las universidades y que aquí todo tiene un fin que se llama no hablar del tema del plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que toda la culpa que se ha tenido, pobrecita la señora fiscal general, es culpa de Acción Jurídica Popular porque la hemos desenmascarado, porque hemos demostrado con pruebas y con argumentos que sí plagió, que sí copió, que sí existe deshonestidad académica y que las universidades nos cierran las puertas para tapar ilegalidades, para tapar plagios, para tapar que se roben las ideas de otras personas. Eso es grave. Eso es grave, y veremos, esto no nos vamos tampoco a quedar así. Yo creo que podríamos estar pensando, no hay mucho tiempo en este momento, de poder exigir a la universidad, al propio IAEN, que cumpla con la palabra, o que por último no se vulneren nunca más los derechos de los estudiantes de la academia de realizar este tipo de foros académicos. Seguramente, ingeniera, el rector del IAEN, preocupado por la presión y por guardar el cargo, pues se vio en esa situación. Porque así me parece raro que primero les acepten y luego simplemente lo desconozcan. O sea, eso es una falta de respeto sin nombre absoluto. Pero quisiera ir un poquito más allá, ingeniera. Yo sé que usted es ingeniera y que de pronto dentro del aspecto jurídico, institucional, tenga conocimientos, especialmente por el proceso que está pasando su esposo, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio actual respecto a lo que está pasando en la justicia en el país? Conociendo primero que quien la dirige, tanto desde la parte de la Corte como de la parte de la Fiscalía, no han tenido la calidad moral para poder enfrentar situaciones tan simples como, por ejemplo, demostrar con hechos y pruebas el tema del plagio de su tesis de grado. ¿Cómo usted ve esa situación en la justicia en el país? Miren, yo voy a decir algo que es súper importante para todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, los que son abogados y abogadas que ejercen libremente conocen el ámbito legal, pero los ciudadanos comunes y corrientes que tenemos otras carreras, yo también tengo mi maestría que me he especializado, y que la lucha diaria de más de 2 años y medio, estar en tribunales, que yo mismo incluso sin abogado voy a audiencias a veces cuando tengo las acciones constitucionales, nos permite leer la Constitución y la ley y es claro aprender cuáles son los derechos ciudadanos y ciudadanas. Es fácil. No es difícil, mientras nosotros podamos comprender que nosotros tenemos derechos, la ley se convierte en un arma súper potente y eso es lo que nos ha permitido denunciar. Con esto yo quiero decirles, la Corte Constitucional tiene un conflicto con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Hay que explicar con detalle por qué. Porque ahora amenazan con destituirlos porque las denuncias ciudadanas como Acción Jurídica Popular y de otros funcionarios han presentado acciones para poder revisar en la denuncia que se hicieron en Manabí, revisar todo lo que hacen las autoridades del transitorio, que fueron puestos por el Consejo Transitorio. Ahora bien, el juez, en primera instancia el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué pasa? Presentan una veeduría ciudadana y ellos les niegan a estos ciudadanos diciendo que no van a revisar. Le ponen una acción al Consejo de Participación y ganan la acción estos ciudadanos de Manabí y el juez constitucional, el juez de Manabí, les ordena a los consejeros de Participación Ciudadana que cumplan y que abran una veeduría ciudadana. ¿Qué pasa si usted no cumple como autoridad una orden de un juez? Pues es fácil, lo van a denunciar por desacato de la autoridad, artículo 282 del Código Penal y puede ir preso, tranquilamente. Por otro lado, tienen a la Corte Constitucional que dice, no, es que ustedes no podían revisar o abrir veedurías ciudadanas porque están incumpliendo el dictamen que se lo hizo en el 2019. Bueno, si podemos leer el dictamen de la Corte Constitucional que protege a todos los funcionarios que fueron puestas por el Consejo de Trujillo, se pueden dar cuenta que en ningún momento, en ningún párrafo dice que está prohibido que las veedurías ciudadanas revisen las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. En ningún
lado. Inclusive la Constitución, artículo 95, dice claramente que los ciudadanos tenemos derechos. La Ley de Participación Ciudadana, artículo 46, el Código de Participación Ciudadana, artículos 5 y 8, nos protegen como ciudadanos y ciudadanas para ejercer este derecho a través de veedurías ciudadanas, que permite revisar las actuaciones públicas de todos los autoridades públicas, de todas las autoridades públicas, desde el gobierno, desde el presidente de la República, vicepresidente, Consejo de Participación Transitorio, Consejo de Participación Actual, defensor público, defensor, todos. Inclusive les cuento, 6 de los jueces de la Corte Constitucional, porque son 9, ¿no? 6 de ellos son puestos por el Consejo Transitorio. Entonces, bueno, aquí viene el tema de que en la Corte Constitucional tienen un interés común, que es evitar que se les pueda posiblemente revisar cómo llegaron estos jueces a la Corte Constitucional. Pero lo que ellos saben perfectamente, porque son académicos, porque gozan de prestigio académico, porque eso dicen que es la Alta Corte Constitucional, en ningún momento las veedurías ciudadanas, como nosotros hemos mocionado implementar, en ningún momento dice que tenemos la opción de destituir a ninguna autoridad, pero jamás te prohíben que tú revises las actuaciones públicas de ningún funcionario y de poder denunciar a las entidades que tú quieras necesarias. Entonces, por lo tanto, lo que están amenazando a los consejeros de participación ciudadana es ilegal, es inconstitucional. Y encima de eso decirles que por qué nos han permitido a nosotros denunciar en el Consejo de Participación el plagio de la fiscal general. Bueno, como nosotros fuimos los denunciantes, les hemos pedido pues a la Corte Constitucional que nos permitan hablar el día lunes 25 en la audiencia pública, porque somos nosotros, Acción Jurídica, quien denunció a la fiscal general por el plagio. Y por esa denuncia la fiscal general pidió a la Corte Constitucional que se revise el incumplimiento que está haciendo el Consejo de Participación. Pues llámenos a nosotros, llámenos a decir con qué derecho nos pueden quitar y silenciarnos o denunciar las actuaciones, revisar las actuaciones de cualquier autoridad pública, por Dios. Pero aquí es algo más importante y algo más grave. La Corte Constitucional dice que tanto la fiscal general le denunció que nosotros denunciamos al Consejo de Participación, pero también dice que denunciamos al Consejo de la Judicatura como tal. ¡Oh, sorpresa! Solamente les están revisando las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué no revisaron del Consejo de la Judicatura si también denunciamos ahí? Que de por sí, esa sentencia, ese dictamen constitucional ya cumple ilegalidades, porque no pueden restringirte de por sí revisar las actuaciones de las autoridades. Entonces yo creo aquí un tema de un juego político, primero porque ellos fueron puestos por el transitorio 6 de los 9, que deberían excusarse de conocer esta causa y llamar a los alternos. Jaime, Gustavo, yo creo que aquí nadie ha visto cuáles son los alternos de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Dónde están los alternos? No los hemos visto, no los conocemos. ¿Y por qué no los dejan participar? Pero sí tenemos un incumplimiento rápido en menos de un mes para destituir a consejeros. ¿Por qué? Por denuncias ciudadanas. Eso es inconstitucional. Es la ingeniera Priscila Schettini, miembro de Acción Jurídica Popular, y ya está manifestando su análisis respecto a lo que está ocurriendo en esta situación política, jurídica que se vive día a día. La verdad es que la delincuencia no solamente está en las calles, estimada ingeniera. Hoy en día ya podemos decir que hay delincuencia de corbata, por ponerle un término así, de alto élite, porque es evidente pues, que los ciudadanos a pie tenemos que ver acciones de la Fiscalía muy diligentes para ciertas cositas y para otras no aparece. Jueces que sentencian de una manera a quien no puede defenderse porque no tiene económicamente el poder, pero sí libera a los delincuentes que tienen la parte económica. Entonces, y todo esto bajo el paraguas de un gran poder que se llama gobierno, ¿verdad? Yo creo que el tema de la Corte Constitucional, Priscila, tiene que ver mucho porque están alargando los plazos para no poder, acuérdense que ya mismo se vienen las nuevas elecciones de autoridades, entonces están alargando los plazos para mañosamente seguir en el poder y poder trastocar todo, incluyendo al nuevo gobierno al que se venga. Sí, yo aquí también quiero hacerles acuerdo, Gustavo y Jaime también, y a los ciudadanos,
quiénes son, quién es la Corte Constitucional, porque aquí nos dicen a nivel nacional que debemos respetar, que debemos hacer honores a la gran Corte Constitucional, porque gozan de un prestigio académico. Entonces yo siempre les digo, ¿para qué sirve el conocimiento, los estudios, la preparación, las publicaciones que hayan hecho, si no está al servicio del pueblo? Esta misma Corte Constitucional, la cual está en este momento tratando de destituir a los consejeros de participación ciudadana y vulnerando nuestros derechos como ciudadanos, es la misma Corte que le permitió a Lenín Moreno, al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que pague la deuda externa y que no se otorgue esos recursos para el tema de la pandemia. Resultado, miles de ecuatorianos muertos en pandemia por el COVID-2019. Miles de médicos que fueron despedidos, médicos y enfermeras que fueron despedidas, que estuvieron en primera línea. ¿Con el aval de quién? De la Corte Constitucional. Esta misma Corte permitió la reducción del presupuesto de las universidades cuando uno le pidió que revise y que se prohíba al Ejecutivo que reduzca este presupuesto. Dijeron, no pasa nada, que ellos no tienen nada que hacer. Consecuencias, miles de estudiantes se quedaron sin poder estudiar, cientos de profesores despedidos a nivel nacional de las instituciones públicas, infraestructuras de las universidades cayéndose a pedazos y si no vayan a una universidad pública. Esta misma Corte Constitucional se le pidió que por favor revise los estados de excepción sobre el tema de las masacres carcelarias. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? No, eso es cuestión del Ejecutivo, que allá se encargue. Resultados, más de 500 personas privadas de la libertad asesinadas y no han parado. Y siguen las masacres y los desmanes dentro de las cárceles que no han podido solucionar gracias a la Corte Constitucional. Octubre de 2019 se le pidió que haga algo con el estado de excepción para que se dejen de asesinar a ciudadanos por parte de la fuerza pública, delitos de lesa humanidad, y dijeron que no, mátense entre ustedes mismos, no pasa absolutamente nada. Resultado, 11 muertos, cientos de heridos, miles de personas detenidas ilegalmente, y que hasta la fecha la fiscal general del Estado no ha hecho absolutamente nada para reparar. Entonces no me vengan a decir que yo tengo que respetar a una Corte Constitucional, a unos jueces, a unos funcionarios públicos que no representan a los ciudadanos, o díganme cuántos de ustedes han presentado sentencias o alguna resolución o alguna denuncia en la Corte Constitucional. ¿Saben cuánto se demoran para un ciudadano de a pie? Más de 3 años. Y si es que quieren y les da la gana, les admiten a trámite, no. Pero en este momento, para bajarse a los del Consejo de Participación Ciudadana, no demoraron ni un mes. Pero para las masacres, las muertes, para todo lo que vive el país, para que el presupuesto se vaya a la deuda externa y aquí nos dejen sin salud, sin educación, no pasa nada. Para que no se atienda a los jubilados, no pasa nada. Entonces, perdónenme. Podrán respetar quien quiera que sea, pero de participación ciudadana yo sí conozco. Y a nosotros nos están vulnerando los derechos. Y la Corte Constitucional, por más Corte Constitucional, debe ser tratada igual que un funcionario público. Y ellos también están listos para ser observados, listos para que se vean cómo llegaron a ese cargo. ¿Por qué no llaman a los alternos? Entonces aquí hay un tinte político muy fuerte y se salen con todos los protectores de la fiscal general, porque aquí el fin de la Corte Constitucional es observar el plagio de la fiscal general, y nosotros presentamos 600 hojas adjuntas a nuestra petición de audiencia que nos permitan hablar para que se analice y veamos si estos académicos de la Corte Constitucional avalan el plagio de la fiscal general del Estado. Las expresiones de la ingeniera Priscila Schettini. Ingeniera, muchísimas gracias por su participación. Es verdad, ese sentir que usted tiene es el que tenemos todos los ecuatorianos. El país está secuestrado por un grupo de políticos y de poderes que quieren seguir manejando este país a su antojo, vulnerando todos los derechos de los ecuatorianos. En eso coincido plenamente con usted, ingeniera. Muchas gracias por su participación. Yo solamente quiero mandar un saludo a Javier, que me está viendo, me pidió que le mande el saludo, entonces que están siempre conectados con ustedes, y decirle a la gente que Acción Jurídica Popular, que Priscila Schettini, Angélica Porras, que mis compañeros y compañeras hemos luchado muy fuerte para que se respeten los derechos de los ciudadanos, para que la justicia exista, y que no vamos a descansar en denunciar todas las ilegalidades de la propia Fiscal General del Estado, de los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia, de los jueces de la Corte Constitucional, inclusive de los propios consejeros de Participación Ciudadana y de quien sea necesario que esté yéndose en contra de nuestros derechos como ecuatorianos y ecuatorianas que todos tenemos garantizados en la Constitución. Muchas gracias por la invitación y un lindo día para todos. Gracias a la ingeniera Priscila Schettini, miembro de Acción Jurídica Popular aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.